les quería mostrar que hice un botón de los mismos pétalos que hicimos la flor, solo con 3 pétalos. Con 3 pétalos vamos a armar el botón. Miren, y aquí está un botón. Ya ustedes van a darle el tamaño de largo del tallo que lo quieren poner. Lo hice un poco más largo el tallo del botón porque quiero que sobresalga en la parte de arriba acá de la flor, así. Por eso lo hice más largo. Realizan 3 pétalos del mismo pétalo, del mismo tutorial de los pétalos de las flores. Realizan 3 más y los vamos a ir, para armar el botón lo vamos a ir pegando aquí de este lado. Le vamos a poner un poquito de silicón y vamos a pegarlos así de esta manera, que queden del mismo tamaño los 3. Así, miren, se pegan los 3 así. Ahora ya que tengo pegado los 3 pétalos, tengo un poco del alambre, lo forré y es el que le voy a pegar al pétalo. Esta es la cara del pétalo. Lo vamos a girar y lo vamos a pegar por la parte de atrás. Aquí en el pétalo de en medio le vamos a poner un poco de silicón y ahí es donde vamos a pegar el alambre. Una vez que ya pegó su alambre, que ya se secó el pegamento, bueno, ahora vamos a enrollar así de este lado. Le voy a poner un poquito de silicón aquí y voy a enrollar así. Miren, lo vamos a enredar así. Lo voy a pasar así y lo vamos a enredar a Vamos a acomodar nuestros pétalos que queden así. Miren, así. Que las 3 puntas, los 3 picos queden así cerraditos aquí. Ustedes van a ir enrollando su pétalo y van a ir viendo a dónde les queda así el enrolladito, que les quede. Voy a doblar un poco el alambre, que les quede así los pétalos aquí, que les quede cerrado. Miren, así. Ya una vez que lo tienen ya aquí cerradito, acomodado, ya entonces van y pegan sus pétalos para que no se les mueva. Los van pegando, los van acomodando para que les quede bonito el botón. Ya le pegué. Y así ya nada más lo aplasta un poquito para que les quede formadito bien su botoncito. Una vez que ya lo tenemos armado, vamos a enredar. Vamos a pasarle el hilo alrededor del alambre o del pétalo, así bien estiradito,
para que quede un poco apretadito y no se muevan, no se salgan. Miren así. Y van acomodando sus alambres y van forrando. Bueno, y de esta manera voy a forrar todo mi alambre hasta terminarlo. Terminado nuestro botón. Miren así. Con 3 pétalos. Tenemos 2 botoncitos de nuestras flores de narciso. Ahora vamos a realizar las hojas. Bueno, estas hojas ustedes van a realizar las hojas que ustedes quieran ponerle. Si ustedes quieren ponerle a las flores así 2 hojas por cada flor, se las pueden colocar. Estas aún no se las he puesto porque las quiero poner las 3 en un palo de brocheta. Y al palo de brocheta ya le voy a poner todas las hojas, pero hacia abajo, todos un poco más abajo. Miren, y ya se las ponen ustedes así a sus flores. Tutorial. Vamos a realizar cadenitas. Realizamos el punto de inicio. Y vamos a realizar cadenitas 3, 4, 5. En total de las cadenitas voy a realizar 40 cadenitas. Realizo mis 40 y nos vemos para el siguiente paso. Una vez realizada mis 40 cadenas, aquí en este lado vamos a poner el alambre. En esta primera cadenita que tenemos aquí voy a pasar el alambre. Voy a jalar un poquito para cerrarlo. Ahora voy a dejar esta primera en la segunda. Realizo punto bajo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Así. Ahora a partir de aquí vamos a realizar medios puntos altos. Después de los 5 puntos bajos que realicé, vamos a realizar medios puntos altos. En total de los medios puntos altos vamos a realizar 27 medios puntos altos. Bueno, una vez terminado mis 27 puntos medios altos, ahora vamos a continuar, vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el último punto vamos a realizar un punto, una cadenita y ahí mismo un punto. Así. Ahora vamos a acomodar nuestro alambre para girar. Que nos queden aquí las puntas de igual tamaño. Así. Creo que ahí está. Ahora para girar vamos a continuar realizando los 6 puntos bajos. Realizamos el primero, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. Ahora vamos a realizar los 27 medios puntos altos.
Bueno, de esta forma vamos a continuar a realizar los 27 puntos medios altos. Después vamos a terminar con los 5 puntos bajos. Una vez realizado mis 27 puntos medios altos y los 5 puntos bajos, ahora voy a cerrar en este primer punto con un punto deslizado para cerrar la hoja. Si ustedes creen que su hoja está muy delgada, pueden aumentarle una vuelta con puros puntos bajos. Llegan aquí a esta cadenita, realizan un punto bajo, una cadenita y un punto bajo ahí mismo para girar. Así. Siempre que vayan a girar en esta cadenita que sale aquí, bueno, ahí siempre realizan una cadenita, un punto bajo y giran para que les gire el tejido, si no les va a quedar así muy recogido. Bueno, pues yo en este caso, como mi hilo es grueso, es de 4 hebras, pues así como está de este tamaño, así como de grueso o ancho me refiero, así las voy a dejar. Pero si ustedes la están tejiendo con un tejido, un hilo más delgado, pueden realizar toda esta vuelta y en la segunda vuelta que le den de puros puntos bajos pueden ponerle el alambre. Miren, les voy a mostrar una. Aquí la había realizado así, pero no me gustó porque se ve muy ancha y me gustó más esta forma que está más delgada. Miren. Esta es la misma, los mismos puntos, pero esta ya es en la segunda vuelta que le di, le puse el alambre y son solo puros puntos bajos, todo alrededor. Y como les comentaba, llegan a la punta aquí, en este punto, y ahí hacen un punto bajo, una cadenita, punto bajo y ya giran. Pero creo que está muy ancha para mí. Si ustedes quieren realizarla de esta manera, pueden realizarla. Yo las estoy dejando así. Y así siento que están como más delgaditas. Bueno, ahora vamos a terminar de cerrar nuestra hoja. Enredamos un poco de hilo y vamos a girar para cerrar los alambres. Cortamos. Y pues aquí ya tengo terminada la hoja. Miren. Ya nada más la acomodo. Para armar nuestra flor tengo este alambre y son aproximadamente 23 centímetros. Es lo que le voy a estar poniendo al tallo de la flor. También tengo este palito de brocheta. Que también lo voy a estar utilizando para ponerle todas las flores. Son 25 centímetros del palito de brocheta. Los compro así de un paquete que vienen grandes y ya yo los voy cortando a la medida que los estoy utilizando. Miren. Y están más gruesos que los palitos normales que estos. Están más gruesos, estos están más delgados. Bueno, para armar nuestra flor en el alambre voy a estar poniendo los pistilos. Voy a colocarle un poquito de silicón. Para ir colocando los pistilos. Tengo 4, son 1, 2, son 5. Así.
el último. Bueno, ahora vamos a colocar un poquito de hilo verde para forrar. Así vamos a ir enredándole para forrar el alrededor, que no se nos quede feo. Que aunque esto no se va a notar porque va a ir en el centro de nuestra campanita. Miren, aquí me queda un poquito flojo. Voy a terminar de forrar. Voy a forrar bien. Pongo un poquito de silicón para que se quede aquí el hilo y lo pueda yo cortar. Así. Le corto. Miren así. Ahora este lo vamos a pasar en nuestra campanita, pero primero le vamos a hacer un poquito el agujerito, así el hoyito, y le vamos a pasar el alambre. Lo van a jalar lo más que puedan para que les quede así bonito. Y ya acomodan los pistilos como ustedes vayan queriendo, vayan a querer que les quede así. Miren. Bueno, una vez que ya pasamos la campanita, ahora vamos a ir colocando los pétalos. Para colocar los pétalos, primero vamos a colocar 3 pétalos. Les vamos a poner un poquito de silicón aquí. Y vamos a pegar el primer pétalo, lo vamos a realizar así. Aquí. Así. Ponemos un poquito de silicón. Hacemos un poquito hacia abajo el alambre y pegamos el siguiente. El siguiente pétalo. Le doblamos y nuevamente lo colocamos. Es un poquito difícil estar colocando y mostrando porque como el alambre es un poquito grande, pues no tiene mucho espacio, pero ahí se aprecia. Aquí ya coloqué los 3 pétalos, miren. Ahora vamos a colocar los siguientes 3 pétalos en los espacios de cada pétalo que fuimos dejando. Y vamos a ir poniéndole en los espacios donde no le colocamos pétalos, ahí vamos a ir colocándole los siguientes pétalos. Así.
Vamos a colocar el siguiente. Así van colocándoselos y van acomodándoselos un poco. El último pétalo. Bueno, una vez que los tenemos ya colocados, vamos a enredarle el hilo color verde para terminar de cerrar ya y formar nuestra flor. Miren, voy a subir un poquito los pétalos para poderle enredar el color verde. Voy a ponerle un poquito de silicón y vamos a enredar. Aquí lo más que puedan ustedes aquí arriba, forrarle el cerca de los pétalos, le pueden dar unas cuantas vueltas y van forrando. Y así van forrando y van apretándole un poquito para que no se les vaya a quedar así un poquito flojo el hilo. No se les vea feo. Y tratar de cubrir todos los alambres de cada pétalo. Bueno, de esta forma voy a terminar de forrar todo mi alambre y ya se los muestro para acomodar ya nuestra flor. Aquí ya terminé de forrar todo mi tallo, miren, y así quedó. Ahora aquí vamos a acomodar los pétalos. Van a abrir sus pétalos bien abiertos como ustedes los quieran. Y los van a ir acomodando así. Miren. Y aquí le vamos a doblar un poquito, ya que pues esta flor su vista es al frente, así. Miren. Así la vamos a dejar. Y pues aquí ya está terminada nuestra flor narciso. Miren qué hermosa se ve. Tengo las tres con su campanita rosita y su campanita amarilla en blanco. Y en amarillo con su campanita naranja. Miren, así. Bueno, ahora voy a tratar de ponerlas en el palito de brocheta que les había comentado. Este es el palito de brocheta que voy forrando aquí en la punta. Le enredé un poquito de hilo y le puse un poco de silicón porque no quiero que se me vaya a salir el hilo, porque las flores las voy a colocar aquí. Bueno, chicas, así voy a ir poniendo estas flores. Las voy a poner a este palito de brocheta y ya las coloqué aquí, así. Puse las tres y así las voy a ir colocando. Ya al final las voy a acomodar para donde quiero que queden. Aquí en
En esta parte le voy a colocar 2 hojas, así, 2 o 3 hojas, y ahorita veo cómo se las acomodo. Y las otras hojas se las voy a colocar un poquito más abajo. Bueno, voy a enredarlas, voy a irlas colocando y ya se las muestro al final. Pues miren, ya aquí avancé un poco, le enredé las flores, le puse 3 hojas aquí al inicio casi, y así va quedando. Miren, ya nada más ahorita que terminemos de forrar todo, ponerle todas las hojas, vamos a acomodar las flores, pero así va quedando. Ahora a esta altura, ya que le forré un poco el palo de brocheta, aquí en este lado le voy a colocar otras 3 hojas, así. Más o menos así. Así para que me quede así. Bueno, se las voy a colocar y voy a terminar de forrarlo todo y ya se los muestro ya cuando lo termine ya de armar todo. Y bueno, pues miren, así es como quedó ya terminado nuestro ramo de flores de narcisos. La flor amarilla decidí ponérsela en el centro porque lleva 2 blancas a los lados con sus botones. Sus hojas. El total de las hojas fueron 6 hojas, miren. Pues aquí está. Hermosas quedaron. Y miren, pues ya colocadas en mi florero. Así es como se ven. Miren. Qué preciosas quedaron. Bueno, pues le envío un saludo a nuestra compañera. Y espero que le guste el tutorial y las realicen. Están realizadas con mucho cariño para todas ustedes. Bueno, pues yo me despido. Les dejo este lindo y hermoso tutorial de flores de narciso y nos vemos en un próximo video. Adiós.